Un celular carbonizado, rescatado de entre los escombros de una discoteca en llamas. A simple vista, chatarra. Pero en sus entrañas, un peso insoportable, el eco de una vida truncada, un torrente de emociones congeladas en el tiempo. Para mí, perito forense digital, fue mucho más que un simple dispositivo. Fue un testimonio silencioso, un grito ahogado en el silencio. Lo recibí sellado, su memoria intacta, a pesar de las quemaduras. Mi trabajo era analizar los datos, crear un informe técnico. Pero lo que encontré superó cualquier expectativa. No había imágenes violentas ni evidencia de crímenes, solo un profundo mar de emociones humanas, crudas, sin filtros, dirigidas a una sola persona. Azulinka, la hija de Ruby Pérez, la fallecida estrella. El primer archivo de audio, breve, desgarrador. Una voz rota, llena de arrepentimiento. Perdón si alguna vez no supe ser el padre que merecías. No soy psicólogo, pero sentí el peso de esa disculpa. Un peso que iba más allá de una simple equivocación. Era el eco de un dolor profundo, de una historia que había permanecido sin resolver. Un silencio que resonaba con un dolor inmenso. Azulinka, la hija de Ruby, ya había hablado públicamente de su infancia difícil, de silencios incómodos, de heridas invisibles. Al escuchar los audios del celular, todo cobró sentido. No estaba allí para juzgar, solo para contar la otra parte de la historia. El intento de un padre, torpe quizá por pedir perdón, por cerrar una herida que él mismo había abierto. Luego, un archivo más largo. Ruby, hablando solo, como dejando un testamento espiritual. Sus palabras, aunque vagas, eran devastadoras. A veces creemos que con el amor basta, pero si ese amor no se sabe expresar, se convierte en miedo, culpas, vacíos, torpes intentos de reconciliación. Un torrente emocional contenido en un simple teléfono. Yo, entrenado para observar con objetividad, me vi afectado. Escuché ese audio 3 veces, no por análisis técnico, sino por empatía. Soy padre y algo en mí se rompió. Este no era un escándalo mediático, era una herida íntima, una grieta familiar expuesta, no por morbo, sino por la urgente necesidad de sanar. El celular no contenía pruebas judiciales, pero sí trazos de una historia real. La búsqueda de justicia emocional de una hija y el arrepentimiento tardío de un padre. Yo no vine a juzgar, vine a mostrar que la verdad no siempre grita. A veces susurra, le dije a quien me entrevistó. Y esos susurros estaban en cada audio, en cada silencio. No fue la evidencia forense lo que me conmovió, sino la cruda honestidad de una voz rota, grabada en la memoria de un teléfono. Una disculpa, grabada en la oscuridad, un grito ahogado de un padre buscando el perdón de su hija. Entre los cientos de archivos, mensajes y notas de voz, descubrí una grabación corta, casi insignificante. Una voz quebrada, apenas un susurro. Zully, si alguna vez creíste que no era suficiente, perdóname. Si alguna vez pensaste que te dañé con mis formas, quizás fue porque yo tampoco sabía cómo amar bien. La grabación no era una confesión, no describía actos concretos. Era un simple hombre, Ruby Pérez, admitiendo sus fallas, reconociendo su incapacidad para expresar adecuadamente su amor. La sinceridad, la vulnerabilidad en esa voz era desgarradora. Un peso emocional inmenso concentrado en un puñado de segundos. Como perito forense, estoy acostumbrado a la objetividad digital, a los datos fríos e implacables, pero este audio era diferente. Era profundamente humano, lleno de culpa y confusión. Era una verdad desnuda, sin las máscaras que usamos en la vida cotidiana. La voz de Ruby no buscaba el espectáculo, no era dramática. Era simplemente una persona reconociendo sus errores, asumiendo su parte de responsabilidad en una relación dañada. Su disculpa, aunque tardía, resonaba con una autenticidad que me golpeó con una fuerza abrumadora. Pensé en mi propia paternidad, en las veces que he fallado, en las palabras que no he dicho, en los gestos que se quedaron sin pronunciar. Me identifico en la culpa y la confusión en la voz de Ruby,
con el arrepentimiento de un padre que no supo cómo amar bien. Esa grabación no era evidencia legal, pero era una verdad palpable, un testimonio de la fragilidad humana, una prueba contundente del arrepentimiento de un hombre, un intento desesperado por enmendar el pasado, por alcanzar la paz, aunque sea en un susurro grabado para una sola persona. Azulinka habló con valentía, habló de una infancia marcada por silencios incómodos, de heridas que no se veían, pero que pesaban como un ancla. Sus palabras, llenas de dolor contenido, resonaban con la verdad cruda y sin adornos. Hasta ese momento, su testimonio era solo una narrativa. Una historia de una hija buscando justicia emocional, buscando comprender un pasado oscuro. Pero luego encontré el celular de su padre y todo cambió. Las piezas del rompecabezas encajaron de una manera escalofriante. Entre los archivos encontré una carpeta oculta, etiquetada con una palabra que parecía un apodo infantil, Lunita. Dentro una colección de fotos, vídeos y notas escritas a mano, una cápsula del tiempo que revelaba una realidad mucho más compleja que las declaraciones públicas. Imágenes de cumpleaños, navidades, abrazos rápidos, momentos de aparente felicidad familiar, pero también silencios incómodos. Miradas esquivas, una incomodidad que se podía palpar en cada fotograma, un contraste brutal entre la fachada familiar y una realidad mucho más dolorosa. En uno de los clips de vídeo, Ruby grabándose a sí mismo decía, "Ahí está mi niña, aunque a veces no sé si me mira con amor o con miedo". Esas palabras, grabadas sin un público en mente, revelaban una verdad profunda, una confesión involuntaria de un hombre consciente del daño que había causado. No había violencia explícita ni abuso evidente, pero el dolor estaba ahí, latente, en cada silencio, en cada gesto. Era un dolor silencioso, el que se esconde bajo una sonrisa forzada, el que se anida en las miradas huidizas, en las palabras no dichas, un dolor que marca para siempre. Una carta manuscrita, sin fecha, sin destinatario explícito, pero con un mensaje desgarrador. Si algún día lees esto, quiero que sepas que lo que más me duele no es lo que hice mal, sino lo que nunca supe hacer bien contigo. Palabras llenas de culpa, de arrepentimiento, de un reconocimiento tardío de la propia incapacidad. Revisé el material una y otra vez. Elaboré mi informe con la neutralidad que exige mi trabajo. Pero no pude borrar de mi mente las imágenes, los sonidos, los silencios. El celular de Ruby no era un objeto. Era el reflejo de una infancia marcada, de un dolor que no se cura con el olvido. Ruby Pérez, un artista amado por miles, un padre para una sola hija. Esa es la imagen pública. Pero el celular recuperado de entre los escombros contaba una historia diferente. Una historia de silencios, de verdades ocultas bajo una máscara de normalidad. En la superficie, una familia unida. Fotos de cumpleaños, celebraciones navideñas, sonrisas forzadas. Pero entre las imágenes, una incomodidad palpable. Miradas que se evitan, silencios tensos, abrazos rápidos que esconden una frialdad que cala hasta los huesos. El contraste era brutal. Por un lado, la imagen pública de un padre cariñoso, un artista exitoso. Por otro, las imágenes privadas del celular. Un padre ausente, una hija con una sonrisa cada vez más apagada, una incomodidad latente, un vacío que lo abarca todo. En la aparente armonía familiar se escondía un dolor profundo, un vacío emocional que no se expresaba con gritos, sino con ausencias, con silencios, con miradas huidizas. Las heridas no se veían a simple vista, pero su peso era innegable. Eran heridas invisibles, pero profundas. Los audios, las notas, las fotos, todo parecía diseñado para engañar. Una fachada perfecta, construida con mucho esfuerzo y premeditación. Una tapadera para un dolor que se negaba a ser nombrado, a ser enfrentado. La verdad estaba oculta, pero allí estaba, en los silencios entre las palabras. La verdad se ocultaba a plena vista, disfrazada de normalidad. Una familia aparentemente feliz, donde la tristeza se expresaba en susurros, en la falta de contacto físico, en el silencio incómodo que llena los espacios vacíos. Esas pequeñas ausencias eran grandes gritos de auxilio. Pero la verdad
Aunque escondida, siempre encuentra una forma de salir. En este caso, la tecnología se convirtió en un testigo silencioso, en un confidente involuntario, revelando la verdad oculta tras las apariencias. La verdad que solo el silencio había protegido hasta ese momento. Entre las notas de voz, mensajes y fotos, encontré algo diferente. Un audio largo, como un monólogo, un testamento espiritual grabado en la intimidad. Ruby Pérez, hablando solo, dejando un legado de palabras que dejan huella, un eco de sus culpas y sus anhelos. No había confesiones explícitas, ni detalles concretos, pero sus palabras eran pesadas, cargadas de un sentimiento profundo de culpa y arrepentimiento. Eran reflexiones sobre el amor, sobre la dificultad de expresarlo, sobre el daño que puede causar la falta de comunicación. A veces creemos que con el amor basta, decía Ruby, su voz grabada en la soledad de su habitación. Pero si ese amor no lo sabemos expresar, se convierte en miedo. Si abrazamos cuando no debemos, si forzamos lo que creemos natural, podemos herir sin darnos cuenta. Estas frases, tan sencillas, tan directas, fueron devastadoras. No eran acusaciones, no eran confesiones legales, eran revelaciones humanas, crudas, llenas de culpa, de dolor, de la angustia de un hombre enfrentándose a sus propias sombras. Escuché ese audio 3 veces, no por obligación profesional, sino porque soy padre. Y algo en esas palabras me resonó, me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El peso de la responsabilidad, el peso de las palabras no dichas, el peso de un amor mal expresado. Ruby no estaba confesando un delito, estaba revelando su alma. Era un testamento espiritual, un grito silencioso buscando redimirse, aunque sea póstumamente. Era un reconocimiento de sus fallas, un intento de reconciliación con su pasado y con su hija, Azulinka. Sus palabras, grabadas en la soledad de su habitación, trascendían el ámbito legal, se convertían en un mensaje universal, un recordatorio de la importancia de la comunicación, de la expresión sincera del amor, de la valentía de afrontar nuestras propias sombras. No fueron gritos los que rompieron el silencio, sino susurros. Susurros grabados en un celular, susurros que encontraron oídos dispuestos a escuchar, a entender. Y esas palabras, esos susurros, dejaron una huella imborrable en mi vida, un impacto que trasciende el informe forense. Más allá de las disculpas y los lamentos, encontré algo aún más impactante. Una carpeta oculta, encriptada dentro del sistema del celular. Su nombre, Lunita. Una palabra que sugería un apodo infantil. Un recuerdo enterrado en lo más profundo de la memoria. No estaba protegida por ninguna contraseña obvia, pero requería un proceso de desencriptación. Dentro, una mezcla de imágenes, notas escaneadas y pequeños clips de vídeo, recuerdos encriptados, una cápsula de tiempo donde la verdad se manifestaba en pequeños fragmentos, fotos familiares, celebraciones de cumpleaños, navidades, momentos aparentemente felices, instantáneas de una familia aparentemente normal. Pero una mirada más atenta revelaba la tensión subyacente, la incomodidad en las poses forzadas, los silencios incómodos entre las sonrisas. Videos cortos, grabados furtivamente, donde se veía a Ruby intentando conectar con su hija, Azulinka. Un padre que busca la cercanía, pero sin saber cómo lograrlo. Una hija que, con el paso de los años, perdía esa sonrisa espontánea de la niñez, reemplazándola por una expresión cada vez más apagada. En un clip, Ruby se grababa a sí mismo, mirando a Azulinka. Ahí está mi niña, aunque a veces no sé si me mira con amor o con miedo. Esas palabras me helaron la sangre, una confesión sin palabras, una verdad que solo se podía entender entre líneas, en los silencios entre las frases. Dentro de esa carpeta escondida, una colección de recuerdos encriptados, un legado de momentos familiares, pero también de una incomodidad persistente, de un dolor que se negaba a ser nombrado, de una disfunción familiar que se ocultaba. Tras una fachada aparentemente perfecta, la carpeta Lunita no era una prueba judicial, no era evidencia de un crimen, era la prueba de una verdad mucho más profunda y compleja. Era el testimonio de una relación rota, llena de silencios,
de ausencias, de un amor mal expresado, de un dolor que se perpetuaba generación tras generación. El celular de Ruby Pérez era una caja de Pandora. En su interior no solo había arrepentimientos y disculpas, sino un retrato íntimo, casi microscópico, de una relación familiar marcada por un profundo contraste. El anhelo de conexión frente a la realidad de la distancia emocional. Fotos de cumpleaños, navidades, reuniones familiares, imágenes aparentemente idílicas, la representación de una familia feliz y unida, pero tras la superficie un vacío palpable, sonrisas forzadas, miradas evasivas, abrazos rápidos que no transmiten calor, un silencio incómodo que lo impregna todo. Por un lado, la imagen de un padre que intenta acercarse a su hija, que busca establecer una conexión, notas de voz, mensajes incompletos, intentos torpes de comunicación, gestos de cariño que parecen forzados, una paternidad llena de buenas intenciones, pero terriblemente fallida. Por otro, la imagen de una hija que, a lo largo de los años, se aleja. Una joven que pierde la sonrisa espontánea de la infancia, reemplazándola por una expresión de incomodidad, de tristeza contenida. Un silencio que habla más que 1000 palabras, una distancia que se manifiesta en gestos y miradas. El contraste era abrumador. Un padre que amaba profundamente, pero que no supo expresar ese amor de manera efectiva. Una hija que anhelaba la cercanía, pero que se sentía inconfortable, herida, en una relación marcada por la distancia emocional y la incomunicación. Era una paradoja desgarradora. La presencia física del padre, la intención del afecto, contra la ausencia emocional, el vacío de una relación que no supo florecer, a pesar del amor que aparentemente existía. Un amor truncado por la falta de comunicación. Ese contraste entre el amor y la distancia es el que más me impactó. Un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la dificultad de expresar lo que sentimos, de las heridas invisibles que se infligen con la falta de comunicación, con la ausencia de un lenguaje emocional verdadero. Entre los archivos del celular, un pequeño vídeo, casi imperceptible, captó mi atención. Duraba solo 48 segundos, pero contenía palabras que rompen el corazón, una confesión grabada en la intimidad, un grito silencioso que resonaba con un dolor desgarrador. Ruby Pérez, frente a un espejo, hablando solo, sin música, sin distracciones. Solo su reflejo y sus palabras, una confesión íntima destinada, probablemente, a no ser escuchada nunca. Un hombre enfrentándose a su propio abismo, a sus miedos, a sus culpas. Si algún día esto se sabe, no sé cómo me recordarán, pero lo que más temo es cómo me recordará ella, decía con la voz quebrada, la mirada perdida, los hombros caídos. No mencionó nombres, pero no hacía falta. El dolor era palpable, era una verdad sin necesidad de explicaciones. Esas palabras me impactaron profundamente. Eran la confesión de un hombre que sabía que había fallado, que había herido a alguien a quien amaba. Un hombre enfrentándose a la posibilidad de ser juzgado, no por una corte, sino por la persona a quien más quería. Era una despedida, un intento de pedir perdón que nunca llegó a su destino. Una verdad que permaneció escondida durante años, hasta que la tecnología la trajo a la luz. Un mensaje desgarrador para su hija, Azulinka, palabras que solo ella podría entender plenamente. El vídeo no era una prueba judicial, era un testimonio del alma, una revelación desgarradora de las heridas infligidas, de las culpas no confesadas, de la impotencia de quien sabe que ha fallado y busca, aunque sea demasiado tarde. Él busca, aunque sea demasiado tarde. Perdón. Las palabras grabadas en ese vídeo no eran solo palabras, eran un grito silencioso de dolor, un lamento desesperado, un torrente de arrepentimiento contenido en tan pocos segundos. Fueron palabras que me rompieron el corazón, que me dejaron sin aliento. Azulinka, la hija de Ruby Pérez, había hablado. Había compartido públicamente su dolor, sus heridas invisibles, las cicatrices de una infancia marcada por silencios incómodos. Pero su testimonio, aunque valiente, era incompleto. Faltaba un contexto, una perspectiva que solo el celular de su padre podía ofrecer. El contenido del celular, aunque no contenía pruebas judiciales, ofrecía una justicia emocional. No se trataba de culpabilidad o inocencia legal,
sino de la verdad humana, cruda y desgarradora. La verdad que solo el silencio había ocultado hasta entonces. Las grabaciones de Ruby, sus notas de voz, sus mensajes incompletos, sus palabras llenas de arrepentimiento y culpa, completaban el relato de Azulinka. No eran confesiones, sino susurros de un alma atormentada, un eco de las heridas infligidas, una búsqueda tardía de la reconciliación. Azulinka no exageró, no mintió, no inventó. Ella solo contó su verdad, y esa verdad, corroborada por las grabaciones del celular, resonaba con una potencia que superaba cualquier evidencia legal. Era la verdad que buscaba sanación, no condena. La justicia que Azulinka buscaba no era la de los tribunales, sino la de la comprensión, la del reconocimiento del dolor, la del perdón, aunque sea tardío. Una justicia que se construye con la verdad, con la aceptación, con la capacidad de sanar las heridas del pasado. El celular de Ruby, aunque lleno de dolor, no contenía monstruos ni secretos criminales. Contenía una verdad silenciosa, una verdad humana, una verdad que buscaba ser escuchada, una verdad que pedía perdón, que anhelaba la sanación, tanto para el que había herido como para el que había sido herido. En este caso, la tecnología no sirvió para condenar, sino para sanar, para dar voz a los silencios, para dar contexto al dolor, para construir una justicia que va más allá de las leyes, una justicia que se basa en la verdad y en la capacidad de enfrentar el pasado. El silencio a veces grita más que 1000 palabras. Durante días, semanas, el caso de Ruby Pérez y su hija Azulinka fue un susurro en los medios, una especulación en las redes. La familia guardaba silencio, respetuosa del dolor, pero también protegiendo una verdad que solo ellos conocían. Entonces, Azulinka volvió a hablar, no en una entrevista sensacionalista, sino en un foro sobre salud emocional. No acusó, no lloró, simplemente dijo: mi verdad no necesita ser defendida, solo necesita ser contada, para que otras verdades también puedan salir del silencio. Esa frase, esa simple afirmación, fue un terremoto. El poder sanador de la verdad se hacía evidente. Su verdad, la verdad que había compartido públicamente, había encontrado eco en los susurros que yo había escuchado en el celular de su padre. Su verdad completaba el rompecabezas. Yo, el perito forense, hasta entonces un observador silencioso, comprendí que mi silencio ya no era una opción. No para crear un escándalo, no para buscar fama, sino para honrar esa verdad silenciosa, esa verdad que había encontrado eco en el corazón de Azulinka, y ahora resonaba en mi propio ser. No compartí detalles privados, no revelé secretos íntimos. Simplemente conté mi experiencia, la historia de un celular que contenía más que datos. Una historia que mostraba el poder sanador de la verdad, incluso cuando esa verdad llega en susurros, en silencios, en fragmentos de recuerdo. La verdad, aunque duela, sana. El silencio, en cambio, solo perpetúa el dolor, lo encapsula, lo mantiene oculto. En este caso, la verdad, descubierta en un celular destruido, entre escombros y silencio, rompió esa prisión, liberó el dolor, abrió un espacio para la sanación. La historia de Ruby Pérez y Azulinka no terminó con un final feliz, pero algo cambió. El país comenzó a hablar más sobre salud mental, sobre heridas silenciosas, sobre la importancia de romper el silencio y permitir que la